Listo. Buenas tardes con todos y buenas noches. Mi nombre es Joaquín Barba, represento a la compañía Aditec ecuatoriana y el día de hoy tenemos un nuevo webinar que estamos presentándoles a todos los interesados en el sector de la construcción. En este caso, el día de hoy vamos a tener la presentación del ingeniero Daniel Boanerges de la Pared Condo. El ingeniero estudió en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ingeniería Civil y tiene también un título en posgrado, una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Actualmente el ingeniero de la Pared también trabaja en Construladesa, es gerente técnico y copropietario. Adicionalmente, también es gerente de proyecto de Cotecón Guayaquil. También el ingeniero de la Pared ejerce actividades académicas. Es profesor del área de geotécnica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es director de tesis y es oponente de tesis. Adicionalmente, tiene una investigación y es un miembro activo de la norma sísmica de Guayaquil, NCG 19. También ha dado cursos y congresos como expositor. A través de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles del Grupo Ecuador, dio una charla de control de calidad de los materiales que conforman la estructura de los pavimentos. Con esto, quiero presentarles al ingeniero de la Pared para que él pueda iniciar su presentación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Joaquín. Buenas noches con todos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Si veo que la presentación se está poniendo un poco lenta, voy a dejar de compartir el video y nos quedamos solo con el PowerPoint. Listo. Primero, muchas gracias a todos los presentes. Gracias a Aditec por la invitación a esta charla. El tema a tratar el día de hoy es control de calidad del hormigón en obra. Esta presentación fue realizada en conjunto con el ingeniero Cristian Tamayo, jefe de laboratorio de la empresa. Pues el ingeniero Joaquín ya me presentó y vamos a proceder a iniciar la charla. Cuando hablamos de calidad, lo primero que se nos puede venir a la mente es si algo está bien o está mal. Y cuando queremos algo de calidad, siempre nos referimos a algo que esté bien, acuerdo a nuestros requerimientos. ¿Qué es la calidad según la Real Academia Española? Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a comparar un resultado o una característica de un producto, en este caso hablamos del hormigón, para poder decir si estamos hablando de buena, mala calidad o si es aceptable calidad. Cuando hablamos de calidad, en la actualidad siempre nos referimos a la ISO, en este caso ISO 9001, que es una certificación de calidad que la mayoría de las empresas ahora la tienen. La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, puede ser un producto, un servicio, un proceso, una persona, una organización, etcétera, cumple con los requisitos. Entonces, son muy parecidas las descripciones que nos pone la ISO y la Real Academia Española. ¿En qué se basa? En cumplir requisitos. En este caso, buscamos el cumplimiento de requisitos técnicos. ¿A qué se apunta actualmente? Las empresas como Aditec, Construladesa y otras empresas que ofrecen productos, ofrecen servicios, apuntan a una certificación de calidad para que garantice que el cliente tenga un producto o un servicio de acuerdo a lo esperado, bajo normas técnicas. Hablamos de ISO 9001-2015, que es la norma más actualizada. En este caso, pues, a mano izquierda tenemos la que emite nacionalmente la SAE, el organismo ecuatoriano,
y a mano derecha la UCAS, que es United Kingdom Standardization. Por ese motivo, pues, la de la izquierda está en español, la de la derecha está en inglés. Una nos permite trabajar localmente, mientras que la otra nos permite trabajar con empresas extranjeras. Control de calidad del hormigón, que es el tema. Ya vimos que la calidad puede ser medida para todo producto, servicio o persona. El control de calidad del hormigón en obra es la herramienta más importante que posee el constructor para validar el material. Cuando estos procedimientos son realizados de manera errada y no contienen el rigor de la metodología planteada por la normativa, los resultados suelen ser de poca utilidad y en muchas ocasiones los causantes de decisiones mal tomadas en obra. ¿A qué apuntamos acá? De que un ensayo siempre está normalizado. Lo vamos a hacer o bajo la INEN o bajo la STM y vamos a seguir un paso. También en el caso del hormigón lo hacemos bajo los requerimientos del ACI, que es el American Concrete Institute, pero siempre alineados a un procedimiento. El salirnos de ese procedimiento va a causar que hagamos un ensayo de manera errada, que nos puede dar un resultado no real o que no evidencie la realidad del producto y puede traer problemas. El producto, en este caso el hormigón, puede ser muy bueno, pero un ensayo mal ejecutado puede mostrar lo contrario y causar problemas. Siempre todos los ensayos tienen que ser realizados por personal calificado. Estoy poniendo el ejemplo de nuestro jefe de laboratorio, que es Cristian Tamayo, el cual posee, dentro de nuestra empresa es el que más certificaciones tiene a nivel del American Concrete Institute. Cuando hablamos de obra, vamos a hablar de Concrete Field Testing Technician Grade 1. Si estamos hablando de agregados, que es mucho antes de estar en obra, Aggregate Testing Technician. Cuando es fuera de obra, ya cuando estamos en el laboratorio y estamos midiendo resistencia, es Concrete Strength Testing Technician. Y a nivel del laboratorio en general, cuando hacemos agregados, campo y laboratorio, podemos llegar a obtener una licencia de Concrete Laboratory Testing Technician. Ahora, en obra, como les dije al inicio, el Grade 1 es lo mínimo que se debería tener. Y esto es a lo que apunto y a lo que se los invita, ¿no? A que traten de hacer el curso, de certificarse, de que puedan obtener más conocimiento al respecto. Muchas veces pensamos que es de coger y meter el termómetro en el hormigón o llenar un molde de hormigón, y no es así. Hay un procedimiento, y más que el procedimiento a seguir es la interpretación correcta de la norma y posteriormente sus resultados. Pues esta es una foto de nuestra empresa, el área de resistencia, en la que tenemos pues la batería de prensas y los diferentes prensas que utilizamos para medir resistencia de materiales. Ahora, el hormigón en obra lo he dividido en dos secciones, el hormigón fresco y el hormigón endurecido. Nos vamos a centrar en los ensayos más básicos, porque si no hacemos los ensayos más básicos de manera correcta, no podemos pasar a un ensayo más complejo. Y el ensayo más básico nos puede permitir tener un criterio de aceptación adecuado para determinar la calidad de nuestro producto. Entonces, ¿cómo lo he dividido? ¿Cómo lo hemos dividido? Muestreo del hormigón, siempre refiriéndonos a la STM C172. Temperatura C1064. Revenimiento C143 y la correcta toma de probetas cilíndricas con la C31. En obra, con el hormigón fresco, es lo mínimo que debemos hacer para poder tener un control de calidad adecuado. Ahora, muestreo de hormigón C172. ¿Qué dice esta norma? El primer punto de la norma es en qué punto hay que muestrear o en qué momento hay que muestrear el hormigón. El hormigón no se lo muestrea apenas rompemos el sello del mixer y comienza a bajar el hormigón por la canaleta. ¿Qué dice la norma? Que el muestreo tiene que ser entre el 10%, antes del 10, después del 10 y antes del 90, entre el 10 y el 90% de la masada. Entonces, no voy a muestrear la primera tanda, la primera descarga de hormigón, ni la última descarga.
siempre entre el 10 y el 90%. Cuando hacemos el muestreo, lo vamos a coger sobre un recipiente. En este caso, normalmente en el medio lo cogemos en carretillas, porque este muestreo va a servir para luego tomar probetas. Al muestrear, como vemos acá, vamos a llevar este material. El material tiene que ser nuevamente remezclado. Una vez que se lo vuelve a mezclar, ya está apto para poder tomar probetas en el ser del caso. También tenemos que protegernos del ambiente, del sol, del clima. No podemos tener expuesto una muestra al sol y dejarlo el tiempo que quisiéramos. Hay tiempos estandarizados para el muestreo, que es a donde voy. El tiempo transcurrido entre la obtención de la primera y la última porción de la muestra no debe exceder los 15 minutos. ¿Qué pasa si nos excedemos? El hormigón va a comenzar a perder sus propiedades iniciales. Y el hormigón que estoy vaciando en mi elemento, digamos que es una zapata, una columna, una losa, va a ser diferente al que estoy muestreando. Entonces ya no es representativo. Lo que necesitamos hacer es que el mismo hormigón que están vaciando en los elementos es el que yo estoy muestreando. Más de 15 minutos durante el proceso de recolección de la muestra y mezclado puede causar que ya no sea comparable. Vamos a pasar a temperatura C1064. Y lo primero que van a pensar en temperatura es qué tan complejo puede ser tomar una temperatura. O pongo un termómetro en el hormigón, o disparo en el caso de un termómetro infrarrojo. Y sí, no es complejo, pero tiene que ser realizado de manera correcta con el equipo correcto. ¿A qué me refiero? Por más sencillo que sea el tomar una temperatura, necesitamos usar equipos calibrados que correspondan a un patrón de calibración y que se garantice que la temperatura que nos está indicando es la correcta. Una mala temperatura o un indicativo de temperatura errada puede traer consecuencias graves, como digamos que el día está caluroso, y el hormigón me marca 38, 40 grados, y no era así. Fue porque el termómetro estaba en mal estado o no era un termómetro calibrado. La temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación no debe exceder los 35 grados. Y cuando las temperaturas de colocación excedan los 35 grados, deben tomarse las recomendaciones del American Concrete Institute. ¿Dónde está esto? En el ACI 301 y ACI 305.1, que limitan la temperatura máxima del concreto a 35 grados en el momento de la colocación. Entonces, el ACI ya nos da una temperatura a la cual tenemos que tenerle cuidado. Obviamente, en temperaturas de extremo frío, extremo calor, el ACI hace recomendaciones puntuales de cómo trabajar el hormigón. Ahora, el tipo de termómetro. No existe el que mejor funciona o el que peor funciona. Todo tipo de termómetro va a funcionar bien, siempre y cuando esté en buen estado y esté calibrado. En este caso, a mano izquierda tenemos un termómetro análogo de pluma que tiene un pistón que se lo va a colocar dentro del hormigón. A la derecha tenemos un termómetro de pistón, pero digital. Y acá tenemos los 3 tipos de termómetros que podemos utilizar. Ahora, personalmente no tengo preferencia sobre uno de los 3 tipos de termómetros. Si ponemos los 3, nos dan el mismo resultado o hay una variación de 0.5 grados, que es normal porque estamos con equipos diferentes, en posiciones diferentes de la muestra. Entonces, a lo que sí tenemos que apuntar no es a que sea de pistón digital o sea infrarrojo, sino que esté calibrado. Y ahí viene la otra parte. Muchas veces la calibración de un termómetro nos va a costar más que el mismo termómetro y hay que hacerlo todos los años. Pero si no se calibra el equipo, no vamos a garantizar de que la temperatura sea la correcta que estamos reportando. Y como en este caso, como laboratorio o como técnico certificado, el objetivo es garantizar la veracidad del resultado que se da. Ahora viene el revenimiento, C143.
El revenimiento es uno de los ensayos más utilizados para el control de hormigón. A pesar de que no nos da una resistencia, nos va a dar una idea de la consistencia del mismo. Estas son unas gráficas que he tomado, como lo ven, del manual de Pepe Hormigón. Es un manual muy, muy sencillo del INESIC. Es muy didáctico, como pueden ver las imágenes, y saca de esas dudas y da pequeños tips que pueden ayudar a un buen control, un buen muestreo, a entender mejor el comportamiento del hormigón. Entonces, al igual que en el muestreo, porque el revenimiento también lo vamos a hacer a partir de un muestreo, debe tomarse entre el 10 y el 90% de la descarga. Si el ensayo lo queremos hacer para determinar la aceptabilidad del hormigón premezclado, vamos a retroceder un poco a las características del hormigón. Cuando pedimos un hormigón, pedimos una resistencia y un revenimiento, dependiendo de los elementos que vayamos a fundir. No siempre vamos a querer un hormigón muy fluido o poco fluido, dependiendo del espacio que tengamos en el encofrado de los elementos o del tiempo que vamos a tener para la descarga. Entonces, la resistencia y el revenimiento van a ser las dos cosas que vamos a indicar o de los dos principales elementos de control que vamos a tener en la obra. Ahora, con el cono vamos a garantizar que el revenimiento que estamos solicitando es el adecuado. Obviamente, si tenemos un hormigón muy fluido, puede ser un exceso de agua o la colocación de aditivos. Muchas veces necesitamos un hormigón fluido para poder fundir ciertos elementos o poder tener más tiempo de trabajabilidad en obra. ¿Cuáles son los equipos que utilizamos para hacer este ensayo? Primero, el cono de Abrams es un cono que tiene dos especies de alas en la parte de abajo que nos va a permitir sostenerlo durante el ensayo. Una plancheta o una plancha no absorbente, que es donde se va a colocar el cono. Y de ahí procedemos a realizar el ensayo. Voy a retroceder a las imágenes de acá. Entonces, vamos a hacer nuestra toma de muestra en la carretilla, lo vamos a remezclar para tener una muestra homogénea y el cono lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Cada parte del cono se le va a dar 25 golpes de manera circular hasta llegar al tope del mismo. La varilla nunca va a penetrar más allá de la capa que se está compactando. Una vez que lleguemos a la capa superior, se va a refrentar y se procede a levantar el cono. En esta foto podemos ver cómo el laboratorista está dando las punzadas con la varilla para poder hacer la compactación de cada una de las capas. Se refrenta el tope, como les comentaba, y se procede a levantar el cono. Ahora, de nuevo vamos a algo importante que nos indica las normas. No nos podemos tomar el tiempo que queramos en hacer este ensayo. Este último paso de levantar el cono no puede tomar más de 5 segundos, más o menos 2. Estamos hablando que entre 3 y 7 segundos yo levanto mi cono, con un movimiento ascendente uniforme y sin movimientos laterales o de torsión. Un movimiento lateral o un movimiento de torsión en el cono puede hacer que el hormigón no se siente como debería, sino que se va a lanzar hacia un lado, se va a sentar más y no vamos a tener una medida real. Todo el ensayo en sí, desde que comienzo a llenar capa a capa de mi cono de Abrams, no puede durar más de 2 minutos y medio. Entonces, otro punto que a veces se nos escapa, o sea, no me puedo tomar todo el tiempo del mundo haciendo un ensayo, no puedo estar 10 minutos. Por eso, repito lo que les decía al inicio, o sea, tomar los cursos o leer y practicar cuando puedan en obra. O sea, un ensayo de 2 minutos y medio en el que me tomo 10 minutos, ya no es el mismo, no me va a dar el mismo resultado, el resultado no va a ser representativo de lo que necesito. Y el asentamiento se lo debe registrar con una aproximación de 5 milímetros. Acá está el proceso de el levantamiento del cono y la medición. ¿Cómo se hace la medición? En la plancheta se gira el cono, se coloca la punta, la varilla, y se mide en el centro hasta el inicio de la varilla. Y ese es nuestro registro de revenimiento o asentamiento. Ahora, perdón.
Ahora pasamos a la toma de muestras cilíndricas. Entonces, como les decía, el revenimiento es un punto muy importante, pero también necesitamos conocer la resistencia. Como nos estamos concentrando en ensayos en obra, no voy a hablar de la resistencia del hormigón, pero sí cómo tomar una buena probeta para medir la resistencia del mismo. Entonces, las probetas cilíndricas, como las vemos acá, tienen que ser no absorbentes. No necesariamente metálicas, pueden ser plásticas o de teflón, que Control-L, los diferentes proveedores de probetas y de equipo de laboratorio los tienen. Y como digo siempre, no hay una probeta mejor que otra, no hay un equipo mejor que otra. Es siempre y cuando se lo utilice bien, va a ser el mejor. Entonces, cilindros tenemos de dos medidas. De 15 centímetros por 30 de altura, siempre conservando la relación altura 2 veces diámetro, o 10 centímetros de diámetro por 20 de altura. Todos los ensayos deben ser realizados por un técnico de hormigón grado 1, que es el Field Testing Technician. Si nos vamos a la norma del ACI, lo primero que dice es que los ensayos de campo tienen que ser realizados por un técnico calificado. Si nos vamos a la STM, a la C31, en el punto que habla de ejecución de ensayo, lo primero que va a decir es como que el ensayo tiene que ser realizado por un técnico de ACI grado 1 o similar. Entonces, regresamos a realizar el curso y capacitarse. Es necesario fabricar por lo menos 2 cilindros de la masada para cada edad en la que se va a realizar el ensayo de compresión simple. Los cilindros se los ensaya en parejas, no se los ensaya solos. Entonces siempre vamos a tener una pareja de cilindros para cada edad de rotura. La edad de rotura depende mucho del proyecto y el tipo de hormigón que estemos utilizando. Normalmente lo vamos a ensayar a 7, 14, 28 días. Recuerden que el hormigón llega a su F'(C) de diseño en los 28 días. Pero en proyectos de hormigón de resistencias a temprana edad, podemos enseñarlo a 3 días, incluso a 1 día. Hay aditivos que nos permiten hacer eso, que al día siguiente ya tengo mi resistencia, o a los 3 días ya tengo mi resistencia y puedo liberar el elemento, puedo liberar la vía. Para tomar un cilindro necesitamos una varilla con punta redondeada, o en el medio se la conoce mucho como varilla punta bala. Si estamos trabajando con el molde grande, tiene que ser una varilla de 16 milímetros de diámetro, como vemos a la derecha. Si estamos trabajando con una varilla, con un molde pequeño, de 10 por 20, vamos a trabajar con una varilla de 10 milímetros. Es muy importante no mezclar las varillas. No puedo usar una varilla de 10 milímetros en un cilindro más grande o viceversa, en un molde más grande. Ahora, ¿cómo se lo toma el cilindro? Vamos a llenar en 3 capas. Entonces, el cilindro va a estar distribuido, dividido en 3 capas de altura igual. La varilla va a penetrar la capa que se está compactando. 25 golpes de manera circular. Una vez que se termine de dar los 25 varillazos, los 25 punzadas, se dan de 10 a 15 golpes con un mazo de goma. No con la misma varilla, no con el zapato dándole patadas, no con un martillo metálico, con un martillo de goma. Una vez que llenemos las 3 capas siguiendo este mismo proceso, se resana la parte superior para que quede lisa. Aquí está el proceso de llenado de los moldes cilíndricos y punzonamiento de la varilla punta bala para generar nuestras probetas. Ahora, ¿por qué una varilla punta de bala o con una punta redondeada y no una varilla de FIDE 16 que me encontré en la obra? Lo que va a evitar la varilla punta bala o punta redondeada es lo que Pepe Hormigón lo ilustra muy didácticamente. Es que yo no voy a empujar el agregado hacia abajo. Con una varilla plana, lo que causo es que comienzo a empujar el agregado en vez de irlo compactando. Lo cual, ¿qué va a ocasionar? Que puedo bajar todo mi agregado a la parte inferior del molde y arriba no dejo agregado, o sea, no dejo la piedra. Y al momento de ensayarlo me va a dar un resultado obviamente erróneo. Entonces, ese es un punto bastante a considerar. No es cualquier varilla. La punta tiene que ser redondeada. Y pueden decir, no, pero ¿qué daño le va a hacer que coja una varilla FIDE 16? Acá está muy bien ilustrado por
hormigón, voy a empujar el agregado y esa no es la idea. Aquí tenemos el proceso de llenado por capa, de capa a capa, y cómo quedan los cilindros una vez que se termina el proceso de toma de muestras. Las muestras no las puedo molestar o no las voy a tocar hasta después de 24 horas. Las probetas tienen que estar a una temperatura de 16 a 27 grados, que es la temperatura o es el proceso donde iniciamos el curado inicial. Las probetas se dejarán sin tocarlas al menos 24 horas después del moldeo, hasta que hayan endurecido lo suficiente para resistir la movilización de las mismas. Y todos los especímenes deben estar protegidos del sol o de cualquier radiación calórica. ¿Qué se suele hacer? Si estamos trabajando con moldes plásticos, suelen venir con una tapa plástica. O se puede tomarlos bajo sombra cuando la obra da la facilidad, o se los protege con plástico como estamos acá, generando una especie de carpita para evitar que el sol altere las muestras. Acá, por ejemplo, las fotos, bueno, tenemos dos ejemplos de cómo se los protege. Se ha puesto individualmente cada cilindro o de manera global al conjunto de muestras. ¿Cuál es la importancia de una buena toma de muestra cilíndrica? Voy a regresar a esta imagen. Es que voy a garantizar de que no estoy afectando al hormigón. La hormigonera me va a enviar un hormigón que fue previamente diseñado para llegar a cierta resistencia. Y si no hago bien ese ensayo, puedo estar afectando al diseño, al resultado real, dando un resultado más bajo por una mala toma. Entonces, una correcta toma va a garantizar un correcto reflejo de la resistencia del hormigón que me están dando en sitio. Eso por el lado del hormigón fresco. Vamos a pasar ahora al hormigón endurecido. Y asimismo, me he centrado en los ensayos más básicos. Centrémonos siempre en lo más básico. Si no hacemos bien lo más básico, no nos podemos pasar a hacer ensayos más complejos o de otro tipo. En los ensayos del hormigón endurecido, lo hemos dividido en dos partes, no destructivos y destructivos. ¿A qué me refiero con no destructivo? No se refiere que voy a venir y voy a tumbar la estructura o algo, pero sí que voy a ser invasivo. Un ensayo no destructivo no es invasivo. ¿Qué ensayos tenemos? Tenemos la resistencia por rebote o esclerometría a partir de la C805, que consiste en usar un equipo, un esclerómetro, como lo vemos acá, que nos indica por el rebote cuál es la resistencia de nuestro hormigón. Obviamente, este equipo, al igual que todo el resto de equipos, tiene que estar calibrado anualmente. Si el equipo no está calibrado, no se comprueba que está cumpliendo con los parámetros de la estandarización, no lo deberíamos usar. Esto es una foto ejemplo, y luego les muestro unas fotos en sitio de cómo funciona. El esclerómetro tiene un pistón y dentro de su cuerpo tiene un resorte. El resorte genera un rebote, prende una onda, que nos va a reflejar un valor de resistencia. Acá tenemos fotos del ensayo realizado en obra. El ensayo se lo hago al hormigón, no se lo hago al enlucido. Por eso las dos fotos. Esto es un ejemplo. Si lo hago sobre el enlucido, voy a estar viendo la resistencia no del hormigón en sí, sino del mortero que pusieron, o una mezcla del mortero más lo que tengo atrás. Cuando quiero ver la resistencia del hormigón, debo llegar al hormigón. Como vemos acá, ¿qué se hace? No hago un ensayo de esclerometría, consiste en 10 disparos del martillo y se saca un promedio del mismo. El martillo lo puedo utilizar en diferentes posiciones. Lo puedo utilizar horizontal o vertical, dependiendo de la posición del elemento. Y en función de la posición que tengo colocado el martillo para realizar el ensayo, el equipo viene con unas curvas que me van a indicar qué valor obtuve en el equipo y cuál es mi posición, qué resistencia me arroja. Ahora, los puntos normalmente se los hace como en un grid, en una malla, en una cuadrícula en la que pongo los 10 puntos y ensayo los mismos. Acá es otro ejemplo en el que se puede ver la malla que se dibuja y en cada cuadrícula hago un disparo para luego sacar un promedio. Acá tenemos una toma horizontal en una columna, acá estamos en una toma vertical en una losa.
Otro de los ensayos no destructivos que es similar al esclerómetro es el ultrasonido mediante la C597. Si se dan cuenta, cada que hablo de un ensayo o un proceso, nombro la norma. Siempre, y lo repito, todo ensayo va referido a una norma en la que me va a indicar el proceso e interpretación de datos del mismo. ¿En qué consiste el ultrasonido? El ultrasonido es que mediante una onda que va a viajar de un transductor transmisor a un transductor receptor, me puede indicar el módulo del material y la resistencia del mismo. Entonces, este gráfico indica, ¿no? Tengo el equipo, tengo el generador del pulso, el circuito medidor del tiempo, tengo el transductor que transmite la onda va a viajar de un transductor transmisor a un transductor receptor, el cual va a mandar una señal al equipo, y mediante este proceso de emitir una señal, recibir una señal, y el tiempo en el que se demora esta onda, vamos a tener módulos y resistencia del material. Nuevamente, no es un proceso invasivo, no estoy sacando un núcleo, no estoy sacando una fracción del elemento fundido, lo puedo hacer en sitio mismo. Y obviamente hay muchos equipos. El Pundit que les estoy enseñando es el más sencillo. Hay otros equipos que me pueden mostrar muchos más parámetros. Asimismo, el equipo tiene que estar calibrado para poder tener un resultado real. Y ahora vamos, tal vez, a uno de los ensayos que menos nos gusta hacer en campo, porque voy a hacerle un hueco a mi estructura. La extracción de núcleo suele ser el último ensayo que quiero hacer en obra, porque voy a hacerle huecos, voy a afectar. Por eso ya entra como ensayo destructivo. ¿En qué consiste este ensayo? Que voy a cortar con una broca diamantada el elemento de hormigón, voy a extraer cilindros de diferentes medidas, porque dependiendo del armado voy a tener que atravesarlo. Yo no quiero cortar acero, yo quiero cortar hormigón y ensayar el hormigón. Entonces, dependiendo de la forma del armado, voy a seleccionar el diámetro de mis brocas. Tenemos brocas que van desde las 2 pulgadas, puede ser menor, pero es muy pequeño el diámetro para poder hacer un ensayo representativo. Hasta 4 o 6 pulgadas, dependiendo del elemento, vamos a poder sacar diferentes diámetros que nos va a permitir ensayarlo a la compresión. Asimismo, las brocas tienen que ser de buena calidad. Hay brocas de todo tipo, diamantadas, de tuxteno, pero una broca de baja calidad vibra mucho y va a sacar un núcleo que va a tener ondulaciones, que puede dar un resultado que no sea correcto. Los núcleos, una vez que se los extrae, tienen esta forma. Podemos ver el agregado agregado utilizado y cómo ha sido fundido. Si vemos que la fundición no fue buena, suele haber mucha porosidad o ratoneras, etc. Pero nos va a dar una idea, nos va a indicar la resistencia del mismo. Estos núcleos se los procede a ensayar. El ensayar los núcleos obviamente ya no es un control de calidad en obra, ya es un control de calidad en laboratorio. Pero algo que siempre nos gusta recordar es lo siguiente. La extracción de núcleos es un ensayo destructivo, como se lo menciona. Estoy alterando la estructura de un elemento de hormigón. Por ende, al ensayarlo en la compresión mediante la C39, no puedo tener un criterio de aceptabilidad con el 100% de resistencia, porque he cortado, he alterado un elemento. Entonces, ¿qué nos dice la CI 31819? Y se los recomiendo que lo lean. El capítulo 26, 26.12.6, habla de Investigation of Strength Tests y nos dice cómo con todos estos ensayos destructivos y no destructivos vamos a analizar los resultados. Específicamente en la extracción de núcleo, por ser un ensayo destructivo que estoy invadiendo un elemento, nos dice que tengo que sacar mínimo 3 núcleos por un elemento. Entonces, si estoy analizando una zapata, una columna, una viga, cualquier elemento que esté analizando, tengo que tener 3 núcleos mínimo de ese elemento. A esos 3 núcleos tienen que cumplir 2 criterios. Cada uno de ellos
tiene que tener una resistencia mínima del 75% del F'C de diseño. Y acepto. Pero al mismo tiempo, el promedio de esos 3 núcleos tiene que ser del 85%, como mínimo. Si cumplo con los 2, no con uno, con los 2 parámetros, los 2 requerimientos, doy como aceptado el hormigón. ¿Qué quiere decir? Que un hormigón de 280, cuando estoy ensayando 2 núcleos, no tiene que llegar a 280. Perdón. Individualmente puede llegar al 75% y en promedio tienen que llegar al 85%. Eso es todo. Como les comenté, hemos trabajado en los ensayos más básicos. Tenemos muchos otros ensayos que podemos hacer en obra, al hormigón fresco y al hormigón endurecido, pero los ensayos más básicos tienen que ser realizados de manera correcta para poder proceder a un ensayo más complejo. Otra cosa que se los vuelvo a mencionar, lean el ACI, tomen los cursos de ACI. El libro de Pepe Hormigón es un libro que la primera vez que lo vi estaba en la universidad. Es muy, muy didáctico. Hasta el día de hoy siempre lo recomiendo por la facilidad de entenderlo y las imágenes muy didácticas que tiene el mismo. Eso sería todo. Muchísimas gracias a Aditec por la participación. Gracias también a Cristian Tamayo, que está acá presente, por ayudarme con la presentación. Si tienen alguna otra pregunta o tienen algún comentario, por favor me lo hacen saber. Listo, muchísimas gracias al ingeniero de la pared por esta presentación en la cual hemos podido ver cómo se deberían manejar los ensayos del hormigón en el campo y también los diferentes tipos de, digamos, pruebas y ensayos que se pueden realizar para comprobar, digamos, la calidad del hormigón. Tenemos algunos comentarios que se han hecho en el chat, entonces vamos a empezar a leerlos y si hay alguna pregunta para que el ingeniero de la pared pueda responder. Saludos buenas noches desde Manabí. Podrían compartir las diapositivas a mi correo edisongarcia04@hotmail. Ahí le vamos a enviar las diapositivas ahí y también se va a subir esta presentación, se va a subir en YouTube, en la página de Aditec. Entonces, en cualquier momento, si quieren volver a revisarla, va a estar ahí para que todos la puedan volver a ver. Saludos desde Lago Agrio, otra persona que también quiere las diapositivas, lo mismo de Riobamba. Y preguntan, ingeniero, ¿cuál es el ensayo más preciso y cuál ensayo sería más económico? Leo García. Leo, ¿a qué ensayo te refieres? Si me ayudas, por favor. Al ensayo que se le hacía a las columnas, a las vigas, ciclométrico, algo así parece que mencionó, ¿no? A la esclerometría, correcto. Sí, entre la esclerometría y el ultrasonido, los dos ensayos son muy similares. Los dos están normados. Mientras un ensayo esté normado, vas a darnos un dato preciso. Obviamente, en el caso de la esclerometría y el ultrasonido son indirectos. El núcleo va a ser más preciso porque es un ensayo directo, pero ambos o el uso de ambos a la par nos va a dar un mejor criterio de evaluación. Ahora, a nivel de costo, la extracción de núcleos va a ser más costosa. Entonces, no solamente es más invasiva, también el precio va a ser mayor. No sé si cubro tu pregunta o si tienes alguna otra pregunta, me avisas. no, sí está bien. Muchas gracias por la respuesta. De nada. Listo. Bueno, creo que eso es la única pregunta que teníamos en el chat. Entonces, de nuevo, agradecerte, Daniel. Y cualquier cosa, estamos también a las órdenes si necesitan la presentación para compartirla. Muchísimas gracias, Daniel, y con todos una buena noche. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Listo.